La contribución en materia educativa de Enrique Peña Nieto. Este presidente estuvo en el poder durante el sexenio que abarcó el año 2012 al 2018, en el cual destacó la reforma educativa impulsada por él mismo, donde surgieron diversos planteamientos pedagógicos que requirieron de la reorganización del sistema educativo y de sus políticas públicas. De igual manera, se presentaron hechos relevantes durante este periodo que contribuyeron a diferentes consecuencias, tanto ventajosas como desventajosas, en la educación de los mexicanos, incluyendo a todo el sector público como docentes, alumnos, directivos y más. Antecedentes de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto. Antes de la reforma educativa aprobada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el tráfico de plazas era una práctica en la que el sindicato tenía la mitad de las vacantes disponibles o de nueva creación, y eran repartidas bajo los propios criterios, lo que permitió que las plazas vitalicias se pusieran en venta o que fueran heredadas. Al no tener concurso para la adquisición de plazas, no había garantía de quien las tomara llegara por méritos y capacidades propias, y se manejaba de la siguiente manera. Si se tenía un familiar o conocido del sindicato, se podía tener una base más rápido y fácil. En cambio, había profesores que se podían pasar años cubriendo interinatos sin poder acceder a la oportunidad de obtener una plaza. También existía la posibilidad de heredarlas con la jubilación de un familiar y estas se podían comercializar. Al no tener un concurso para el ingreso, tampoco existía uno para la promoción. Por lo tanto, si un maestro quería tener más ingresos económicos, los podía obtener a través de un proceso llamado carrera magisterial, en que a partir de este proceso de evaluación se podían ganar más ingresos económicos haciendo el mismo trabajo. Antes de la reforma educativa, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación mantenía el control del sistema educativo y la inconformidad de los docentes sobre esta reforma era que estaba más enfocada a la parte laboral que al área de la mejora educativa. Antes de aplicarse la reforma no había una institución que midiera la educación en el país, y es cuando se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y con esto tuvieron una cifra de cuántas plazas y números de maestros habían en ese momento. Empieza a funcionar el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Anteriormente, el sistema educativo estatal era el encargado de pagar los salarios a los maestros. Otra área que no existía antes de la reforma era el censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial. Esta dependencia ayudó a verificar el censo de la plantilla de maestros, alumnos y las instituciones educativas. Esto con la finalidad de verificar cuántas personas están recibiendo un sueldo de una plaza que no está dada de alta. Estos fueron los aspectos más importantes que posteriormente se modificaron y existían antes de que se activara la reforma educativa en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En este sexenio, la SEP implementa la visualización de la educación básica a partir de 3 conceptos: perfiles, parámetros e indicadores, donde se crea el sistema de profesionalización docente, evaluando el desempeño y otorgando incentivos por mérito y pruebas estandarizadas. Se establece la Ley General del Servicio Profesional Docente para otorgar espacios docentes y directivos en base al mérito y desempeño y no por adquisición de compra o herencia. La SEP publicó nuevos libros de texto, cuidando el ámbito socioemocional y eliminando los estereotipos de género. Para hablar del cargo de la Secretaría de Educación Pública, tenemos que hacer mención que estos estaban destinados más a estrategias políticas que a crecimiento en materia de educación. El primero en tomar el cargo de la Secretaría fue Emilio Traifet, político con amplia trayectoria en cargos públicos. Según Camacho, su designación era visto como un político firme y experimentado. Renunció a la SEP debido a un problema de salud. En su lugar se designó a Aurelio Nuño, quien hasta entonces era jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, pieza clave en la elaboración y negociación de la reforma educativa, según Garduño y Medina. El perfil del nuevo secretario también respondió aceptablemente a las necesidades del sector, además de que se le atribuye conocer el ámbito de la educación. Por último, para el cierre del sexenio y por razones políticas, se realiza el cambio a Otto Granados, quien es un funcionario público, académico, consultor y diplomático. A partir de la reforma educativa, el modelo educativo requirió un nuevo planteamiento pedagógico, en el cual
a partir de un enfoque humanista y con base en hallazgos de investigación educativa, se introducen las directrices del nuevo currículo de la educación básica, al cual se concentra en el desarrollo de aprendizajes claves. Para la educación media superior, se diseñó un proceso de actualización a fin de que el marco curricular común tenga una mejor selección de contenidos y se concrete en el desarrollo de los aprendizajes clave. El sistema educativo en su conjunto debe eliminar las barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egreso y el aprendizaje de todos los estudiantes. Esta educación debe ofrecer las bases para que, independientemente de su lengua materna, origen étnico, género, condición socioeconómica, aptitudes sobresalientes o discapacidad de cualquier tipo, los estudiantes cuenten con oportunidades efectivas para el desarrollo de sus potencialidades. Posteriormente, para materializar la propuesta, se propone una reorganización que coloca a la escuela al centro del sistema educativo, ya que en ella convergen los recursos y esfuerzos de los distintos actores y desde ahí impactan en las aulas y en los estudiantes. Se orienta a abatir las barreras dentro del sistema educativo que dificultan el aprendizaje, de tal manera que se crean las condiciones necesarias a partir de las cuales este planteamiento pedagógico sea una realidad para las niñas, niños y jóvenes de México, independientemente sea su condición. Y finalmente, se establecen los principios y mecanismos que permitirán una gobernanza efectiva y un funcionamiento adecuado para el sistema educativo, dentro de un contexto que se caracteriza por la multiplicidad de los modelos educativos involucrados en la educación. Asimismo, el modelo educativo reconoce la importancia del papel que desempeñan en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Poder Legislativo, los padres de familia y otros actores de la sociedad civil. La reforma educativa promulgada en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto tenía como objetivo garantizar la calidad de la educación pública obligatoria a los niveles de educación básica, preescolar, primaria, secundaria y la educación media superior, así como recuperar la rectoría del Estado en la educación, partiendo de la evaluación educativa y la evaluación docente. Un segundo objetivo ha sido mejorar los contenidos y los métodos de enseñanza en las escuelas, desarrollando nuevos planes y programas de estudio bajo un enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. Las reformas que promulgó el presidente Enrique Peña Nieto fueron: la creación del servicio profesional docente, con el objetivo que los alumnos sean educados por los mejores maestros, capacitados, responsables y cumplidos. Elevar a rango constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, buscando una evaluación objetiva, justa y técnicamente elaborada. Autonomía de la gestión de las escuelas. Las comunidades podrán tomar decisiones conjuntas según las necesidades específicas de cada plantel. Escuela al centro. Busca tener la capacidad de gestión para realizar sus funciones y las autoridades la obligación de proporcionarles los recursos necesarios para ello. Infraestructura, equipamiento y conectividad, para que los estudiantes accedan a una educación de calidad con equidad. Planes y programas de estudio, libros y materiales educativos. Equidad e inclusión. Se impulsaron diversas estrategias destinadas a disminuir el rezago y la deserción escolar. En la reforma del sexenio 2012-2018 se pusieron en práctica diversas pruebas y métodos para medir la calidad en el aprendizaje, entre ellas la calidad y logro educativo para construir una visión integral de lo que los estudiantes aprenden como resultado de su escolaridad formal. La evaluación nacional del logro académico en centros escolares se aplica para generar información sobre los conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación desarrolló el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. La reforma comprende cambios difícilmente sintetizados en breves líneas. No obstante, podemos destacar la creación del Servicio Profesional Docente, la conformación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como órgano constitucional autónomo. De mayor importancia está la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa, que permitirá, entre otras cosas, reducir las cargas administrativas para los maestros y directivos. También la generación de materiales educativos en el nuevo modelo educativo, capacitación para docentes y padres de familia, instrumentación de la autonomía curricular, atención a la formación docente basados en aprendizaje clave y participación social,
la creación de 5 regiones educativas para incrementar la interacción y coordinación de los 31 estados y la Ciudad de México. El 20 de febrero de 2016 se dio el despido de 15,000 docentes. Después de eso, el secretario de Educación Pública anuncia el nuevo programa de formación continua para los maestros, donde la reforma educativa estableció que es obligatorio que todo ingreso a funciones docentes se realice por concurso para que sea el mérito el criterio clave para ingresar al servicio docente. Determinó también apoyar a los docentes de nuevo ingreso mediante programas de tutoría. De igual forma, los docentes en servicio se sujetarían cada 4 años a una evaluación y dispuso programas de formación continua a los docentes en servicio para ampliar sus capacidades y favorecer su dominio disciplinar y pedagógico. Dentro de las ventajas y desventajas de este modelo educativo están las afectaciones laborales respecto a los maestros y consecuencias educativas respecto a los alumnos. A continuación mencionaremos algunos puntos. Punto 1. Disminución de horas en distintas asignaturas. Punto 2. Desaparición de los talleres. Punto 3. Obligados a impartir un club. Punto 4. Reducción a una visión utilitaria del proceso de enseñanza-aprendizaje. Punto 4. Aumento en la carga del trabajo de los docentes. Siguiente punto. Degrada los contenidos educativos en las asignaturas, reduciéndolos a aquello indispensable que los alumnos aprendan. Ahora bien, tomaremos 5 puntos importantes. Primer punto. Dotar de autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que será el encargado de evaluar obligatoriamente a los docentes. Entre sus desventajas sería que existe un riesgo de politizar el instituto. Puede existir negociaciones políticas para nombrar el personal que dirige el INE. Creación del sistema de operaciones y gestiones educativas. Se establece que el INEGI realice un censo de maestros, escuelas y alumnos para que el país cuente con un registro nominal. Entre las ventajas sería la repetición de conteos con los que ya existen, tal es el caso del Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas, o con datos que tienen las entidades federativas. Número 3. Se dota de autonomía a las escuelas. Cada plantel educativo organizará las mejoras en infraestructura y compra de materiales educativos. Su desventaja sería que la autonomía para contratar y despedir maestros, pero no se debe dar en papel, sino garantizar que en los hechos cada plantel practique su autonomía. Punto 4. Promueve el programa de escuelas de tiempo completo. Se establece la creación de hasta 40,000 escuelas de tiempo completo durante el sexenio. Las jornadas serán de 6 a 8 horas. Su desventaja sería el presupuesto. Nos deben decir cuánto costará la jornada de tiempo completo, cuánto más se les pagará a los maestros, el gasto correrá a cuenta de los papás o el Estado. Punto 5. Se prohibirá la venta de comida chatarra en las escuelas. Se plantea que esa idea abarque a todas las escuelas del país y que no permita constitucionalmente el expendio de alimentos que no favorezcan la salud de los alumnos. Los hábitos alimenticios vienen desde las casas, no en las escuelas. Existen empresas que buscarán vender su producto a como dé lugar en las escuelas. La reforma educativa de este sexenio fue un cambio radical para la educación de México, a pesar de que en un principio fuera considerada más como fines administrativos antes que académicos, ha servido como base hacia una objetividad positiva para los docentes y la comunidad estudiantil en general. Esto desde la evaluación de los aprendizajes y de la docencia, concentrada en erradicar todas las malversaciones que en sexenios anteriores habían situado la distribución de plazas. Podríamos resumir lo anterior en el proceso selectivo de maestros tanto en aulas como los de nuevo ingreso, resultando dicha búsqueda o filtro en una mejor calidad educativa para los estudiantes, como de igual manera la implementación de consejos técnicos para autorregular los objetivos y atender las necesidades individuales de los centros de trabajo. Los cambios sustanciales de este sexenio al nuevo traen mejoras como el cambio en los enfoques de evaluación docente de ser obligatoria y perjudicial a ser libre y con retribución para el desempeño de los docentes, impulsando a estos a destacar y con ellos a sus estudiantes.